Hola, buen sábado para todos. Qué lindo que es estar otra vez con ustedes compartiendo este programa. Me llamo Constanza y estoy con mi compañero Francisco. Hola, Fran. Hola, Coti. Somos Chicos en el Aire y queremos darles las gracias por estar ahí cada fin de semana en San Luis, más streaming. Antes de empezar con las notas que vamos a presentarles, Guille les va a hablar sobre el clima de este fin de semana. Bienvenido a noviembre, a un pasito de fin de año. Hoy les voy a contar lo que nos espera este sábado y domingo. Últimamente estamos viviendo temperaturas que bajan y suben bruscamente de un día para otro. Y hay que cuidarse bastante con algunas enfermedades. Este fin de semana hay un pronóstico de inestabilidad con algunas lluvias también. Hoy, sábado, hay un máximo previsto de 32 grados. Y mañana, domingo, habrá de 27 grados. Y nos espera una semana tranquila sin superar los 25 grados. Muchas gracias, Guille. Comenzamos a compartir nuestras notas y le damos paso a Paloma y Ana Sofía. La Organización Mundial de la Salud reconoce al burnout como un fenómeno ocupacional, no una enfermedad, que resulta del estrés crónico en un lugar de trabajo que no ha sido gestionado con éxito. Es importante distinguir el burnout del estrés común, mientras el estrés común suele ser una respuesta puntual a un problema. El burnout es un estado crónico que se desarrolla de manera gradual y puede tener consecuencias más serias para la salud física y mental. Charlamos con el licenciado Claudio Vázquez, que nos va a explicar todo lo que hay que saber sobre este síndrome. Bueno, el síndrome del quemado es un síndrome que fue definido allá por cerca del año 2000 recién por la Organización Mundial de la Salud, porque empezó a ser un problema de salud pública, digamos, ¿no? Fue definido como un desgaste emocional, se llama síndrome de burnout o el síndrome de quemado o el síndrome de desgaste emocional, que lo que tiene que ver es un desgaste justamente desde lo físico, lo mental, lo emocional, producto de un estrés laboral crónico, digamos. El mal manejo de ese estrés laboral crónico suele traer aparejado esta sintomatología que es bien típica de este síndrome. Hay síntomas que son cognitivos, conductuales, emocionales. Básicamente, dolores de cabeza, dolores de estómago, cierta irritabilidad a nivel gastrointestinal, irritabilidad también a nivel emocional, digamos. Uno se siente como con menos recursos para hacerle frente a las cosas, es como que está más sensible, reacciona mal, de mal humor, de mala manera. Y también, por supuesto, cuestiones relacionadas con el peso, aumento o descenso de peso, que sean significativos, ¿no? Y esa sensación de incomodidad laboral que hace que no se sienta bien en el trabajo, ¿no? Inicialmente se lo relacionaba mucho con las personas que tenían contacto con otras personas. Se lo empezó a estudiar desde ese lugar, digamos, ¿no? Aquellas personas que atendían al público es como que tenían mayor facilidad para generar estos síntomas producto de este síndrome. Con el paso del tiempo se fue dando cuenta por las investigaciones que en general no tiene que ver no solo con eso, sino con otro tipo de situaciones que se van viviendo, como por ejemplo esto de trabajar por objetivos, digamos, la presión que uno siente al trabajar por objetivos hace que, bueno, se estrese mucho más rápido y que los recursos de afrontamiento ante el estrés sean mucho menos efectivos. Yo creo que hay como épocas distintas durante el año. Me parece que la época fundamental para este y otro tipo de patologías o de síndromes que se van produciendo es el fin de año. Sin lugar a dudas, el fin de año trae aparejado un montón de cosas, porque bueno, uno ya viene con una dinámica laboral importante, una dinámica de estudio importante, que hace que de alguna manera ya llegue con las defensas más bajas, llegue más cansado y bueno, si tenemos demandas siempre muy, muy altas y uno está muy, muy cansado, normalmente, bueno, tiene mayores posibilidades de que estas situaciones aparezcan, ¿no? El estrés forma parte de la vida cotidiana y no es ni bueno ni malo en sí mismo, es como nosotros
lo afrontemos a esas situaciones estresantes, el resultado que vamos a ir obteniendo. Si tenemos los recursos de afrontamiento en donde uno puede ver que esta situación que me está ocurriendo, que estoy viviendo, no me excede en los propios recursos que yo tengo para hacerle frente, eso va a hacer que el nivel de estrés disminuya. Ahora, si yo evalúo cognitivamente que esta situación me excede en mis recursos para afrontarlo, para hacerle frente, evidentemente los niveles de estrés van a aumentar dramáticamente. Básicamente se tiene que ver con generar estrategias de resolución de conflictos, de manejo del estrés, tomarse tiempos, digamos, necesarios también para la distensión, el entretenimiento, el ocio. Todos necesitamos también un poquito de eso, en su justa medida, es por supuesto muy saludable, ¿no? Y trabajar mucho en estas cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, digamos. ¿Cuáles son los pensamientos que yo voy manejando? Está muy relacionado el pensamiento a la emoción y la emoción a la conducta. Si yo tengo un pensamiento negativo, seguramente la emoción que lo acompaña también es del mismo orden, es negativa, y la conducta va a ser también negativa. Si por el contrario el pensamiento es más positivo, todo lo demás se da en cadena mucho más positivamente. Así que me parece que hay que trabajar mucho en esto, en las distorsiones cognitivas, en estos pensamientos automáticos. A veces tenemos como ciertas visiones que son como túneles de las cosas, ¿no? Vemos al final, pero nos perdemos todo lo que está en el medio. Tendemos a minimizar cosas, a maximizar otras, que son todas distorsiones cognitivas que lamentablemente van haciendo que la realidad que nosotros percibimos quizás no sea la realidad, sino mi realidad, ¿no? Yo considero que siempre es muy bueno hacer psicoterapia. Esto de empezar a desmitificar en parte, que todavía existe, aunque parezca mentira, este mito de que solo van al psicólogo o a los profesionales de la salud mental aquellos que están atravesando por patologías graves, comúnmente llamados locos, ¿no? Es nada más que un mito. La realidad hace que cada vez mayor cantidad de gente se acerque a la psicoterapia para trabajar aspectos saludables, no relacionados con la enfermedad, sino justamente con la salud. Y creo que es significativo tener un acompañamiento terapéutico, porque es difícil, muy difícil a veces trabajar sobre estos pensamientos automáticos que aparecen sin el intermedio de la razón, aparecen en nuestra cabeza como disruptivamente. Muchas veces son egodistónicos, pero a veces son egosintónicos, es decir, uno lo siente como parte de uno. Es muy raro que lo sienta como alejados de uno, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, estos pensamientos me vienen acompañando y hacen que mi manera de ver la vida sea con las propias gafas que yo me pongo, digamos. No es como cuando yo me pongo un par de lentes de color. Seguramente si me pongo unos lentes amarillos, la realidad va a ser amarilla, digamos, ¿no? Aunque los árboles sean verdes, yo lo voy a ver de un amarillo más oscurito. La psicoterapia lo que hace es generar ese espacio de escucha activa, que es súper importante, pero además nos va dando herramientas en el reconocimiento de quién soy, de qué cosas me pasan, de cómo estructuro yo la realidad, ¿no? Y en base a eso va a ser mucho más fácil tener después los recursos necesarios como para afrontar la vida cotidiana. Bueno, el estrés en los chicos se manifiesta de manera bastante similar, digamos, a los adultos, solo que a veces la forma de comunicarlos es distinta. Siempre a fin de año marca como una tendencia importante. Yo decía recién esto del cansancio que uno va trayendo durante todo el año, pero también porque uno se va adelantando en el tiempo, ¿no? Uno va pensando ya en el fin de año, en el término de este ciclo, en el comienzo del próximo, sobre todo los chicos que están terminando su ciclo orientado y que están pensando ya en la universidad. Tienen distinta sintomatología o distinta vivencia de aquellos chicos que a lo mejor están en el ciclo básico, digamos, ¿no? Pero a todos les genera una alta cuota de estrés, sobre todo a los tutores, a los papás nos genera muchísima carga de estrés que los niños tengan que ir rindiendo, sobre todo con los trimestrales, ¿no? Que es como que, bueno, a veces sienten que el contenido que tienen que ver es tanto que los excede en los propios recursos. Esto típico del estrés, ¿no? Y en ese sentido, bueno, obviamente las reacciones son físicas,
también, ¿no? Empieza a sentirse mal físicamente, con sudoración, con estos trastornos que hablábamos recién, gastrointestinales, estos dolores de panza, digamos, ¿no? Pero se ponen más irritables, se enojan con mayor facilidad, reaccionan de maneras equivocadas, ¿no? Pero tiene mucho que ver la cuestión de cómo lo transmitemos los papás. Los papás somos modelos de nuestros niños en todas las cosas. Y en ese sentido, si nosotros aprendemos a modelar nuestras propias conductas, a gestionar nuestras emociones, seguramente nuestros hijos también lo van a hacer. Ahora, si yo como papá no puedo gestionar mis emociones, difícilmente mi hijo pueda aprender a gestionarlas de la misma manera. Y si yo además le pongo la cuotita de que vos tenés que rendir bien, digo, esta cuota de presión que a veces los papás tenemos, ¿no? Incluso apostando un poquito más allá, vos tenés que rendir no solo bien, sino muy bien, con muy buenas notas. Eso hace que los chicos realmente se sientan muy presionados y bueno, lógicamente las situaciones les generan un impacto emocional muy profundo. No es lo mismo que el síndrome del quemado, puesto que esto se da en un ámbito laboral, pero sí se da una sintomatología bastante similar. Y acompañar a veces es solo eso, es poner el hombro, es poner el brazo, es decir, acá estoy, si me necesitas, acá estoy. Pero dejando que los niños vayan progresivamente adquiriendo las responsabilidades que necesitan adquirir para la vida. Yo creo que el gran desafío que tenemos los papás es enseñarle a los niños a vivir sin nosotros. Y en ese sentido, yo sé que es duro para muchos papás, pero es súper importante porque en algún momento esto va a ser así. Y en algún momento ellos no nos van a tener para apoyarse, para resolver muchas de sus cosas. Entonces, acompañarlos, siempre mostrándoles que estamos para ayudarlos, para escucharlos, para atenderlos, para comprenderlos, que somos un sostén emocional para ellos. Y no por el contrario, convertirnos en una situación de mayor presión que ya la vida cotidiana se nos va poniendo paulatinamente en el camino, ¿no? Es súper importante esto. La atención de los papás hacia los chicos tiene que estar puesta básicamente en saber cómo se sienten. En general esos espacios de diálogo, ¿no? De escucha de verdad, sincera, honesta, profunda. ¿Cómo te sentís? ¿Qué cosas te están pasando? Más allá de las notas. A veces las notas, nosotros siempre decimos que si nosotros solo nos focalizamos en las notas y dejamos de prestarle atención a la emoción, estamos siendo parte del problema, ¿no? Es muy difícil que un alumno, una alumna, un niño, de cualquier edad, niños, niñas o adolescentes, que están atravesados por situaciones emocionales complejas, esto puede ser, no sé, desde alguna situación de una ruptura amorosa que suelen tener los adolescentes, o situaciones de algún duelo que estén viviendo de otro estilo, como la muerte de algún pariente, de algún abuelo significativo, difícilmente van a rendir de la misma manera que un niño que no está atravesando eso. Entonces siempre comprender las emociones nos da una mayor posibilidad de ir trabajando para adelante que solamente focalizarnos en el rendimiento académico. El rendimiento académico llega si la emoción es gestionada convenientemente. Si la emoción no se gestiona, yo puedo saber dónde poner un triángulo, pero si no sé dónde poner una emoción, estoy bastante complicado. Entonces esa es la labor fundamental, entiendo yo, como papá, además de todos los papás, que es súper importante. Gracias, Claudio, por aclararnos todo sobre este tema y por ponernos en alerta por ciertos síntomas. Pasamos con Guillermina. Yo les voy a presentar a una gran amiga de Chicos en el Aire, la psicopedagoga Olga Córdoba. Ella se va a referir a cómo transitar esta última etapa escolar con tranquilidad. También va a acercarnos a algunas técnicas que nos van a servir un montón a la hora de sentarnos a estudiar. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a Chicos en el Aire, y hoy nos convoca el tema de este fin de año y cómo terminar este ciclo lectivo
estemos en el nivel que estemos. En realidad, sabemos que llegar a fin de año implica una situación un poco de desgaste y cansancio, no solamente en los niños, sino también en los adultos, y entonces es importante considerar todo este aspecto al momento de poder ir pensando. Primero, hacer foco en que lo importante a veces no tiene que ver con los resultados, sino con el proceso que vamos acompañando. Y cuando nos toca un momento de cansancio y de desgaste, en general baja mucho la concentración, baja mucho la motivación y empieza a fallar un poco la organización en todo lo que tenemos que hacer a la hora de centrarnos en el estudio. Entonces, un poco el primer punto a considerar es que como adultos, papás, docentes, podamos acompañar a los chicos en este proceso. No presionar ni exigir desde lo que es el rendimiento solo académico para que obtengan buenas calificaciones y no se lleven materias, sino que es acompañarlos en cómo están transitando emocionalmente todo este tiempo. Es importante ayudarlos y acompañarlos en 3 puntos esenciales. Primero, la organización. Y esto implica poder dedicar tiempo al estudio en cuanto a lo que tengo que hacer, dándole prioridad a las materias o a los contenidos que me cuestan más o que por ahí tengo que levantar calificación o que he estado más flojo durante el año. Segundo, esta planificación necesita proponerse objetivos y necesita tener una cuestión visual que de alguna manera nos permita saber hacia dónde vamos. Entonces, tener un planificador en la casa con las materias que yo tengo que rendir o los exámenes que me tocan de ahora hasta fin de año, que los docentes puedan darle las informaciones a los chicos con tiempo para que se organicen, que esa información les llegue de una manera clara para que sepan desde dónde tienen que estudiar y hasta dónde y cómo lo pueden ir distribuyendo en el tiempo que les queda. Que nos propongamos los chicos objetivos concretos a lograr y que no renunciemos a todo lo que nos rodea, digamos. Es decir, suele suceder que a veces los chicos a esta etapa dejan deporte, abandonan actividades artísticas, actividades recreativas, descansan mal, todo en pos de un sobreesfuerzo para lograr o alcanzar ciertos objetivos que me permiten terminar el año bien. Entonces acá el foco no está puesto en esto, está puesto en que lo vayan viviendo con cierta tranquilidad, con una gestión emocional que les permita estudiar y aprender y sobre todo acompañados sin la presión de que el adulto pone esto de tenemos que salir el año sin ninguna materia. A veces llevarse materia no es tan dramático y a veces esto permite que el niño o el joven termine un proceso de aprendizaje de ciertos contenidos que le van a ser base y que le van a servir para otros años. Entonces, acompañemos también ese proceso. Si se llevan materia, sepamos entender y comprender que para ellos ha sido una frustración, pero que a veces es necesaria transitarla. Y entonces, en lugar como adultos de ponernos en una cuestión de control, sería mejor acompañarlos para que esta frustración la vivan como algo significativo y de aprendizaje. Porque también aprendemos de los errores y porque también aprendemos de los momentos en los que nos frustramos. Para rendir materias, lo mismo, preparar con tiempo, organizar el material, saber en qué van a hacer foco los docentes, así que nuevamente esto a los docentes, pedirles que los organicen a los chicos, que seamos claros en lo que le vamos a evaluar y empezar a estudiar con tiempo. Siempre que hacemos las cosas con tiempo ayudamos al proceso de estudio, porque nuestro cerebro no reacciona frente a estímulos en los que le damos mucho durante mucho tiempo, sino que necesita ir procesando información de a poco, con determinados tiempos de descanso, con la continuidad de una rutina y de una vida cotidiana normal y sin que esto signifique una presión y una dedicación exclusiva a eso. En el cómo estudiar concretamente, ya sea durante las etapas de clase o cuando tengo que preparar una materia para rendir un examen, lo que es bueno es seguir alguna serie de consejos
que son ya los estudiados y los analizados, que dan buenos resultados. ¿Cuáles son estos? Primero, contar con todo el material anticipadamente. Es decir, si yo tengo que preparar una materia, saber cuáles son las unidades que tengo que estudiar, cuáles son los temas. ¿Para qué? Para poder planificarlo. Si yo lo planifico con tiempo, yo sé, en función del tiempo que dispongo, qué unidades tengo que ir viendo cada día o qué temáticas tengo que ir viendo día por día. En esa planificación, siempre dejarse unos días para el repaso, porque no es solamente estudiar y pasar a otra unidad y llegar justo con el tiempo en el momento del examen, sino en lo posible dejarse un tiempo para el repaso y para sacarse dudas. Esto es importante tanto a nivel secundario como a nivel universitario, cuando preparo un final, por ejemplo, que es también una etapa común en estas fechas del año. En los niños más chiquitos, ayudarlos, organizándolos y permitiéndoles que ellos puedan organizarse. De todas maneras, sabemos que en los niños de educación primaria generalmente no es que vayan a rendir una materia, sino que generalmente se toma como un tiempo de compensación, de repaso y de acompañamiento, y por eso los docentes están presentes no en un solo día, sino durante una semana en ese acompañamiento. Cuando estudiamos en casa, lo ideal sería primero considerar el lugar, en dónde me voy a poner a estudiar. ¿Qué es lo aconsejable? Un lugar donde no haya demasiados ruidos, es decir, que no sea un lugar de la casa donde transite otras personas, sino que yo pueda hacer en mi habitación, que pueda hacer en un escritorio preparado para tal fin. En lo posible, disponer de un espacio donde pueda tener el material para estudiar con cierta, digamos, comodidad. Evitar que esté cerca el celular o la computadora, porque suelen ser elementos de mucha interrupción, y si no, anular lo que es todo lo que sean redes, digamos, que no se escuchen, que estén silenciadas, que no pueda ver que me llegue algún mensaje, si es que necesito utilizar sí o sí el celular o la computadora. Otro tema importante para el lugar es la iluminación, que sea un lugar donde en lo posible tenga luz natural, por lo tanto que la mesa o el escritorio esté cerca de una ventana y que estudie en horarios que sean diurnos. Entiendo que a veces hay personas que se acostumbran a estudiar en horarios más nocturnos o de noche, pero hay que tener cuidado porque esto altera un poco el descanso y todo lo que es la organización de dormir, que también es importante durante la época de estudio, que descansemos, que nos alimentemos y que tengamos las horas de sueño adecuadas o ajustadas a la edad. Otro punto importante a la hora de estudiar es que pueda compartir con otros algunas cosas. No solamente quedarme en estudiar solo, el poder hablar con otros compañeros que están transitando la misma preparación, el poder hacer consultas a los docentes en los momentos que se pueda, esto me ayuda a la consulta. Entonces me aclara a veces cosas que creo que las he aprendido, pero por ahí necesito reafirmar. Esto de un trabajo más colaborativo o en equipo ayuda mucho a la hora de aprender. Otro elemento que yo puedo considerar importante es que cuando estudie mantenga tiempos de descanso. Si yo voy a dedicar a mi estudio un tiempo de 2 horas y media, 3 horas todos los días, durante esas 3 horas dividirla en espacios, en tiempos más cortos de 40 minutos y un descanso de 10 o de 10 minutos. Pero que ese descanso sea descanso y respete los tiempos. Por lo tanto, eso me va a exigir que en realidad el tiempo de estudio total sea 4 horas, pero en el medio tuve descansos. Eso ayuda mucho a nivel del cerebro y del procesamiento de la información. Por último, para aquellos niños que tengan que preparar más de una materia, que tengan 2 o 3 materias que estudiar y todas se rinden en la misma semana cuando empiezan la clase o ahora en diciembre. En realidad lo importante es darle prioridad primero a la que más me cuesta, porque sé que es la que más tengo que dedicar tiempo. Segundo, poder distribuirlas en la semana y saber que un día voy a estudiar una materia y otro día otra, o si me organizo bien, en el mismo día poder destinar un tiempo para una y un tiempo para la otra. Pero poder diferenciar bien eso y en el medio descanso, siempre tiempos de descanso que no lo necesita nuestro cuerpo, lo necesita nuestro cerebro. Entonces tienen que ser descansos
que a la vez sean dinámicos. Es decir, el descanso no puede ser agarrar el celular y ponerme a ver redes, porque sigo exigiéndole a mi cerebro un nivel de conectividad y de atención igual que si estuviera estudiando. Lo que llamamos recreos cerebrales son que me vaya afuera, que salga a caminar, que juegue un rato con el perro, que salga a dar una vuelta en bicicleta, que pueda ir a tomar la merienda y después regreso, pero que sean cosas que realmente el cerebro descanse de ese nivel de focalización en la atención. Gracias, Olga, por tu predisposición siempre. Ahora nuestro compañero Josué nos presentará la última nota. Gracias, chicos. Yo los voy a invitar a alimentar nuestros cerebros, que también nos vienen en esta época y en todo el año. Lo que comemos influye en nuestro estado de ánimo, energía y capacidad para manejar el estrés. Es por eso entender cómo nuestra alimentación puede afectar nuestra salud mental. Es primordial para vivir mejor. Yo los invito a escuchar a la licenciada de nutrición City Ender. Hoy vamos a estar hablando de cómo ayudarnos a llegar mejor, con más energía en este fin de año que se viene, para que nosotros podamos terminar no solo con todas las actividades del año, sino también disfrutar del verano con mucha más energía, ¿sí? Primero hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo, mientras más cansado estamos, mejor necesita que nos alimentemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cansados, entonces comemos cualquier cosa, o sea, cualquier tipo de comida, ya sea galletitas, o sea que pedimos a un delivery, y eso hace que a nuestro cuerpo le cueste más digerirlo, entonces se cansa más todavía. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que cuanto más cansados estemos, mejor comer o tratar de buscar la manera de no comer tan mal como para que nuestro cuerpo se pueda recuperar fácil y al otro día no estar tan cansados o en la tarde del mismo día. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago esto? Decir, bueno, prefiero hacer, si estoy cansada, no tengo tiempo de cocinar, hacemos un par de huevos duros o un par de revueltos ahí con la ayuda de mamá y papá, que es súper fácil y en 2 minutos se hace, con una ensalada fresca ahora que vienen los calores, una ensalada de verduras, es lo ideal para que el cuerpo se reponga. Si después queremos comer alguna galletita o algo, está bueno, pero en pequeñas cantidades y que no sea la comida principal del día. Cuando nosotros comemos estas comidas pesadas, nuestro cuerpo necesita como mucha energía justamente para digerirla. Entonces esta comida está en el estómago y nuestro cuerpo manda mucha sangre al estómago para que justamente puedan hacer ese trabajo extra que tienen que hacer, porque mientras más pesada sea la comida, más trabajo tiene que hacer el cuerpo. Entonces necesita más sangre que lo nutra. Por lo tanto, también nosotros nos sentimos más cansados porque ya no tenemos tanta sangre en nuestro cerebro, sino que la tenemos más en el estómago. Entonces eso nos hace estar también más cansados. Por eso es el típico que si como mucho, después a la siesta me da un bajón que tengo que ir a dormir la siesta. Es justamente porque la sangre que irriga el cerebro se fue todo al estómago y al intestino como para poder hacer la digestión. Por eso también es muy importante mantenernos hidratados. Mientras yo más hidratado estoy, más sangre, más volumen de sangre voy a tener en mi cuerpo para que haga todas las funciones y no haga como de apartes. Entonces la hidratación también es fundamental. Además, cuando yo no estoy bien hidratado, sufro más el calor. Entonces, si yo mantengo mi cuerpo hidratado, ayudo a que mi cuerpo pueda regular las diferencias de temperatura que hay entre el exterior de mi cuerpo y el interior del cuerpo. Todo gracias al agua. Más allá de que el agua también me va a ayudar a eliminar todos los tóxicos que se van produciendo por caminar, por respirar, por digerir los alimentos. Lo mejor para hidratarnos siempre va a ser el agua. ¿Y cuánta cantidad de agua? En personas adultas se estima que es alrededor de 2 litros. Esto va variando según el peso de la persona. En niños habría que ver también el peso de la persona para ver las cantidades de agua. Pero siempre lo mejor para hidratarnos es el agua. Entonces, a cualquier momento del día es la recomendación y para cualquier miembro de la familia tomar mucha agua. Bueno, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que para que nuestro cerebro funcione bien, nosotros necesitamos comer siempre algo que tenga proteína, ¿sí? La proteína es un componente de los alimentos, que no todos los alimentos la contienen. A estas proteínas las vamos a encontrar en el huevo,
y en las carnes, ya sea de pollo, de vaca, de cerdo o de pescado, ¿sí? Entonces las proteínas también nos van a ayudar a que nuestro cerebro funcione mejor. Así como también las legumbres, lentejas, garbanzos y porotos también tienen proteínas. Entonces también van a ayudar un poco a que funcione nuestro cerebro mejor. Pero también hay que tener en cuenta que nuestro cerebro funciona muy bien cuando está bien hidratado. Así que cuidar la hidratación, como decíamos recién, y a su vez el tema de las proteínas. Otro componente que necesita nuestro cerebro son las grasas saludables. Estas grasas saludables están en la palta, en el aceite de oliva, en las aceitunas, en los frutos secos como nueces, almendras y un montón de otros que vienen. Pero estas grasas saludables van a permitir que nuestro cerebro tenga un montón de combustible para trabajar de la mejor manera posible, ¿sí? Otra cosa que es muy importante acá son las frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque tienen muchas vitaminas, muchos minerales, además de un poco de agua que nos ayuda a hidratarnos. Estas vitaminas y estos minerales van a permitir de que mi cuerpo y mi cerebro tenga todo lo que necesita para trabajar de la mejor manera. Es importante la variedad de colores de frutas y de verduras para poder aportarle al cuerpo toda la variedad de vitaminas y minerales que hay disponibles entre las variedades de frutas y verduras justamente. Entonces es muy importante consumir comidas o hacer el plato de la comida lo más colorinche posible. Mientras más colores tiene, más saludable va a ser, siempre y cuando sean colores naturales de la fruta y las verduras. Acá en Tutosano van a encontrar un montón de productos saludables, ricos, para que puedan ustedes tener el cerebro bien hidratado y bien nutrido. Nos pueden encontrar en Las Heras 451 en Tripoli, Yrigoyen o Ituzaingó y en las redes sociales en Instagram como Tutosano. Y a su vez, en el próximo encuentro vamos a estar hablando de distintos combos que pueden tener para hacer todo este tipo de preparaciones saludables. Muchas gracias, Cintia, por estos consejos. Siempre es lindo escucharte. Y así hemos llegado al final de Chicos en el Aire. Será hasta la próxima semana. Que Dios lo bendiga. ¡Chao!